Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor. Buenas noches, sí te escuchamos. Ok, listo. Ok. Esperemos unos segunditos y miramos a ver si entra más gente. Apenas vamos. Buenas noches a todos. Vamos 5 conmigo. Ok. Esperemos un instante. Mientras tanto, voy a revisar una cosa acá. Mónica, una pregunta. Señor, ¿Mónica Pineda o No, Mónica Pineda. hay dos Mónicas? No, Mónica Pineda. Señor. Mónica, ¿con quién hiciste tú la línea del tiempo? Con Carol y con Luisa Fernanda. Con Carol y Luisa Fernanda. Es que hubo un problema cuando la estuve revisando. Creo que no tenía los nombres. Oh, my God. Es decir, pues yo la revisé Y pues, la calificaste. pero no tengo los nombres, entonces Sí, es como sí complicado. estamos las tres. Ok, espérame un momento, miro. ¿Quién la subió? ¿Quién la no. subió? ¿Lina qué? ¿Sería yo? Luisa Fernanda Luisa Rojas. Fernanda ¿Sería Rojas. Luisa? Creo que fue Luisa. No, creo Oh, que... entonces fui yo. No, Yo ninguna de no las me tres. acuerdo. Es que ninguna de las tres. Es que yo no recuerdo si ustedes me la enviaron al correo. Es la colocamos tuyo y la colocamos, que esa sí la envié yo, en los comentarios el link, porque cuando lo fuimos a poner, la plataforma se cerró, o sea, nos pasamos como 15 minutos y la ¿En dónde está? plataforma ya... ¿En cuáles comentarios? En tu Aló. correo y en los comentarios cuando uno la va a subir, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. Sí, cuando uno la va a subir, ahí están en comentarios, lo colocamos el link. Ok. Voy a buscarlo en el correo. Sí, la enviamos. Sí, yo sí me la acuerdo que yo la por ese revisé. lado. Yo la revisé. Si la enviaron, ¿quién la envió? Creo que fui yo. Ok. Es más, tú nos colocaste, pero que le faltó sonido. No, ese es el del video. Ah, entonces no, ya ni me Yo acuerdo. estoy Pero hablando yo la puse en comentarios y creo que Carol también subió No, lo mismo. ya, aquí ya está, creo. Espérate un momento, yo miro. Sí, ya la encontré. Sí, la línea. Ok. Es que el problema es que no tiene nombres. Entonces, yo la abría y sí, me dice Sí. Timeline JS3, pero no sabía de quién era. Ah, ok. Porque no dice No, nada. o sea, pensamos que como la colocábamos desde la plataforma, que ahí salía quién la enviaba. No caímos Sí, en cuenta de pero marcarla. puede que salga uno, pero no Sí, salen las tres. ok. Entonces, no les había puesto nota a ninguna de las tres. Ven, yo miro a ver quién más. Sí, Carol, efectivamente. Mónica, Y Luisa. Luisa. Y voy a preguntar otra cosa. A ver, yo pregunto. ¿Leonardo ya llegó? ¿Ya entró? No. No, listo. Ok, ya ahorita les coloco la nota que me hace falta. Solamente me Muchas hacen falta gracias, qué esto. pena. Gracias. ¿Listo? Ok, buenas noches a todos entonces. Vamos a empezar repasando un poco lo que es la guía de actividades para este fin de semestre, o bueno, de semestre, de clase. Este es nuestro fin de curso.
ya casi, ¿no? Este curso, recuerden que solamente nos queda, oh, por Dios, 2 semanas. Hoy y dentro de 8 días es nuestra última clase, ¿ok? Entonces repasemos un poco lo que son las guías de actividades. Vamos a mirar acá. Acá, sí. Voy a compartirles. Me dicen si sí se compartió o no, porque pues ustedes saben cómo es esto. ¿Sí lo pueden ver? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces estas últimas 2 semanas nos vamos a dedicar a la última parte del curso, que es el funcionalismo y el pragmatismo. Vamos a tratar de ser concretos en cuanto a eso, porque quedan 2 actividades, entonces vamos a mirar cómo las negociamos hoy. ¿Ok? Entonces la idea es que hagamos 2 actividades en grupo. Una es las funciones del lenguaje, que es un video, y la otra, actos de habla, implicaturas conversacionales, cortesía y relevancia, que es un juego interactivo, que se propone que sea un juego interactivo. La primera sería para septiembre 22 y la segunda sería para septiembre 29. Yo estoy viendo, pues personalmente, y me pongo en la posición de ustedes, estoy viendo septiembre 22 es este sábado, y septiembre 29 es el próximo sábado. No sé qué tanto si les parezca a los que están presentes, sobre todo, hacemos como, como una unión de las 2 actividades, porque me parece que ponerlos a hacer 2 actividades ahorita al final del curso es acosarlos demasiado y creo que no es la idea. No, esa no es mi idea. Ustedes saben que mi idea siempre es que ustedes entiendan lo que están haciendo y ponerlos a correr, pues no es la idea. A mí me parece entonces que deberíamos hacer solamente un producto, pero incluyendo los 2 temas. Y que lo dejáramos para septiembre 29. Pero con la condición, y ahí sí me van a perdonar porque ustedes saben que ustedes me dicen que no, que para el lunes o que para el domingo, y yo les digo que sí. Ahí sí me tocaría para septiembre 29 porque yo no tengo tiempo sino el domingo de revisarlo. El primero ya se acaba nuestra clase, si no estoy mal. ¿Cuándo se acaba esta clase? El 3. Bueno, ahí miramos cuándo lo hacemos. Pero entonces, ¿ustedes qué opinan sobre este último producto? Pues a mí me parece buena idea de unirlos para no hacer 2 cosas, sino una que tenga las 2. Nos da más tiempo, ¿no? Porque es que este sábado ya es, ya. Claro, y es en grupo también la actividad. Entonces uno se demora un poquito en planear, en qué va a hacer, se le va un día que mejora al otro día por la noche y eso es un complique a veces. Sí, sí, yo lo sé, yo he visto sus correos, sus chats. ¿Ok? Pero ya el resto de... Profe, una pregunta. Buenas noches. Hola, yo Jairo. ¿Qué más? Bien, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo sería la actividad? O sea, para el 29, entonces, ¿serían los 2 temas en uno o cómo sería? Sí, los 2 temas en uno, es decir, pondríamos las funciones del lenguaje y los actos de habla. Los actos de habla podríamos ponerlos simplemente como explicación. No, se supone que es un juego interactivo, pero yo prefiero que ustedes hagan simplemente una de las 2 cosas, o un video o un juego interactivo. Ah, ya. O un video o un juego interactivo. Vean, ¿quién habla? Giovanni Martínez. Ok. Hola, Giovanni. Señor. ¿El juego interactivo se puede hacer, digamos, en PowerPoint? Puede ser un PowerPoint haciendo uso del juego interactivo. Sí, utilizando los hipervínculos y esos accesorios. Sí, incluso pueden utilizar templates de PowerPoint, porque pues para qué se ponen a programar tanto, ¿no? O sea, uno tiene que ser realista y tiene que ser práctico
y en este caso, como viene la unidad, tiene que ser pragmático, ¿no? Y pues hay Bueno, cosas ya casi que y simplemente perdón, uno. una preguntita. ¿Y queda libre albedrío si uno coge un video o coge el juego? ¿Cualquiera de los dos vales? Yo creo que sí, yo creo que sí es mejor esa opción de que ustedes escojan qué quieren hacer, que su Ok, grupo decida si quieren hacer un video, pero si es un video, yo esperaría, perdón, que participen, no estoy diciendo que no hayan participado en el anterior, todos en la elaboración, pero sí que participen como en la parte del diálogo, la parte del speaking, sí, de la conversación, sería interesante, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, mire, a mí me gustó mucho el video que hicieron John Jairo y sus compañeros, porque salían como hablando y eso, interactuando, y otros videos también que salían como interactuando. Dos chicas que salían muy parecidas a ella en el video, pero a veces hace falta como la vocecita, si es posible, ¿no? Si es posible, porque era de Powtoon. En este caso el video no tiene ningún tipo de restricción, es decir, no estoy diciendo que sea en Powtoon otra vez, o que ustedes, sí, que ustedes pueden hacerlo de la manera como quieran. Miren, ahí dice Movie Maker, pueden grabarse ustedes, pueden hacer un ensamble, pueden hacer una especie de clase, explicando un poco las funciones del lenguaje um, y la parte de la pragmática. Henry va a hablar. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? No, ok. Entonces quedamos así. Hagamos entonces un video o hacemos, ¿y el máximo de participante cuánto es por grupo? yo creo que unos 3, Ok, para que no sea tan complicada la cosa, sobre todo para ustedes de reunirse y esas cosas. Yo creo que con unos 3 es suficiente. Entonces dejemos un solo producto, dejémoslo para el 29. Yo ahorita escribo en las novedades, escribo eso para las personas que no han llegado, que creo que son muy pocos, pero igual ustedes les pueden ir comunicando. Profesor, última pregunta. Buenas noches. Hola César. ¿El juego tiene alguna restricción o es con algún parámetro el juego? O sea, ¿tiene que ser de qué tipo de juego? Pues se supone que es un juego interactivo, entonces la idea es que se pueda como poner en marcha y que las personas, digamos, que ustedes puedan preguntar, que se pueda responder. Pues miremos acá, a ver, miramos acá. Actos de habla. Se puede incluso utilizar algunas páginas que ya pueden ayudar a ustedes a hacerles los juegos más fáciles. Lo que les decía ahorita puede ser un template de PowerPoint, pero entonces las preguntas tienen que ser orientadas a que podamos comprender, a que podamos tener ejemplos, a que podamos interactuar con respecto a los dos temas que están aquí. ¿Sí conocen los templates de PowerPoint? Por ejemplo, el de quién quiere ser millonario o el de Jeopardy, ese tipo de, eso ya está hecho, digamos, el template. Lo que hay que hacer, la elaboración que hay que hacer ahí son las preguntas, las pistas, las cosas que se pueden ir integrando. Eso es lo único que hay que hacer en ese tipo de juegos. Vamos a mirar. En una clase pasada. Ok, que lo usaron en una clase pasada, ¿no? Entonces ya lo deben tener por ahí guardado. O hay algunas páginas que también les ayudan a hacer algunos tipos de juegos también, para que puedan hacerlo. ¿Alguna otra cosa? Con respecto a la tarea, ¿no?
Perfecto. Más o menos, ¿cuántas preguntas podrían caber en el juego? Todo depende del tipo de juego que escojan. Tienen un límite de preguntas. Hay juegos, yo utilizo uno que me gusta mucho que es como un tablero con varios niveles que parece de ir de más fácil, de lo más fácil a lo más difícil en categorías. Ese tiene 6 categorías, 6 niveles, tiene más o menos 30, 6 por 5 más o menos, debe tener como 30 preguntas. De 25 a 30 preguntas más o menos, ahí, dependiendo mucho del juego. Si hacen un ¿Quién quiere ser millonario? Pues obviamente tendrá cierto límite de preguntas para poder llegar a la cima. Y tienen que gradar el nivel de las preguntas. Habrá unas que son más complejas que otras, obviamente, porque si es un juego de ese tipo, las más fáciles tienen menos puntos. Profe, una pregunta. Señor. Hablando, por ejemplo, de millonario, pero No, Iván, no lo escucho. ¿usted me escucha? Sí, ahí mejor. Usted está hablando, por ejemplo, de quién quiere ser millonario, ¿no? Pero entonces hay juegos que como usted dice, tienen un grado de dificultad y esa cuestión. Pero ¿cuál es la duda mía es que para lograr esos grados de dificultad, como que dice interactivos, o sea, que cada cuestión es un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿se pide el juego a detalle o lo importante es que el juego sea interactivo? Pues interactivo quiere decir que pueda interactuarse con alguien más. No, claro, pero me refiero, por ejemplo, ¿quién quiere ser millonario? Hay una respuesta que es correcta, ¿sí? Pero, por Sí. ejemplo, el 50-50, todo ese tipo de cosas no son tan fáciles de manejar, ¿sí me hago entender? Ah, ok. ¿Ya? Sí, Entonces, pues pues, ese es no haberla llamado a un amigo en ningún momento. pues Porque, ese es un ejemplo. pero entonces, por eso me refiero, ¿qué tan detallado tiene que ser el juego? ¿Detallado? Sí, o sea, si es un juego que ya se conoce, digo yo. Ah, ok, Porque, por ejemplo, que, si va, los grados que se pegue al original. Sí, porque por ejemplo los grados de Ah, dificultad en quien quiere ser millonario, pues aparece sí, la algunos. este con los, No con los todos, pues entonces, tampoco necesitamos ser tan literales. no, pues Ya ahí voy ustedes lo adaptan. preguntando, uno nunca sabe. Sí, ustedes lo adaptan. Ok, No hay ningún problema. Igual si tenemos espacio, pues los miramos acá en clase para ver cómo funcionan los videos. ok, ¿Ok? gracias. Listo, no hay problema. Bueno, muchachos, entonces la actividad queda así, planteada. Puede ser un video, puede ser un juego, ustedes deciden. Para el 29 de septiembre. 29 de septiembre, que es un sábado. ¿Ok? Para yo poderlo revisar el 30 y darle las notas y enviarles las notas el primero. Que recuerden que yo tengo que enviarles las notas a ustedes antes de subirlas al sistema. Y al sistema se suben el 3. Entonces tengo un plazo de 2 días para que ustedes puedan ver sus notas. Bueno, ustedes han visto sus notas, pero para que ustedes puedan ver o puedan hacer algún tipo de reclamaciones, porque a veces uno se equivoca. ¿Listo? Entremos entonces en materia hoy. Como el siguiente tema es precisamente el funcionalismo o la lingüística funcional de Halliday. Digamos que es como la tercera vertiente de... Vamos acá esto. Es como la tercera vertiente de esta corriente o de estas corrientes lingüísticas que empezaron a emerger en el siglo XX y que han tenido una influencia hasta estos tiempos. Halliday es muy importante para la lingüística, para el estudio de la lingüística, desde que se puede entender la lingüística de una forma distinta, de que tiene funciones y de que cada función es importante. Entonces, la primera pregunta de la lingüística sistémico-funcional de Michael Halliday es ¿por qué funcional?
La teoría de Michael Halliday es un modelo que se denomina funcional porque supone que la estructura del lenguaje está condicionada por las funciones que el lenguaje cumple. Esto es supremamente importante y ya podemos empezar entonces a hacer diferenciaciones entre lo que era el cognitivismo de Chomsky, que son las estructuras que se generan en la cabeza, y aquí ya empieza a hablar de funciones, ¿no? Las funciones del lenguaje. ¿Por qué sistemática? Digamos que se plantea como sistemática porque se realiza a través de las elecciones de los usuarios de una lengua. Es decir, los usuarios o los hablantes son los que plantean ese significado de las palabras y esa función que se le da a cada uno de los, bueno, cuando se está interactuando en el lenguaje. Los hablantes recurren a un sistema de significados codificados formalmente, que eso digamos que viene desde Saussure, desde la teoría del signo lingüístico, de cómo el signo lingüístico es convencional, que se crea mediante la sociedad y se puede entender por qué vivo dentro de esa sociedad, ¿sí? Entonces están codificados formalmente. Actualizan los significados cuando optan por alguno de ellos y de esta manera producen textos que son unidades comunicativas en contextos de situación. Entonces fijémonos acá que hay otra diferencia entre lo que era el estructuralismo, el cognitivismo y ahora el funcionalismo. El estructuralismo se basaba, o la función básica era estudiar el signo lingüístico. El cognitivismo, cognitivismo no, el generativismo de Chomsky empezaba a hablar de las oraciones, miraba las oraciones, pero ahora Halliday habla del texto. Una cuestión más compleja, una unión de oraciones y una unión de contextos. ¿Sí? Entonces aquí es un punto bastante importante. Esos textos dados en un contexto de situación. Y cada texto cumple una función dentro de la comunicación. Eso es el sistema sistémico funcional. Sistémico porque va ordenado, funcional porque se enfoca en las funciones del lenguaje. Los textos son las unidades de comunicación. Y comunidades de comunicación se inscriben dentro de un contexto determinado. De esa manera, como les mencionaba hace un momento, el texto cobra una vida, una relevancia y un significado dentro del contexto en donde se da. Y la interpretación de ese contexto por parte de las personas que lo escuchan o que lo leen, pues requiere también que estas personas, o estos receptores, estén dentro del contexto y estén familiarizados con el contexto para que puedan comprender cuál es la función real de ese texto. En síntesis, la lingüística sistémico-funcional postula que solo a través del estudio del lenguaje en uso se logrará abarcar todas las utilidades, funciones del lenguaje y los componentes del significado. Otra de las diferencias con el generativismo. Recuerdan que el generativismo y también el estructuralismo se basaban en idealizaciones del lenguaje, es decir, el hablante ideal y su producción. Pero aquí Halliday ya menciona que no. El estudio del lenguaje se abarca dentro del discurso, es decir, dentro de la realidad. No se da a partir de hablantes ideales, sino que se entiende dentro de un contexto determinado. Entonces, la función, o más bien, la realización, es lo que para Halliday llegaría a constituirse como la fuente o el insumo de estudio para las funciones del lenguaje. Así por esta cosa. Un lenguaje es interpretado como un sistema de significados acompañado de formas a través de las cuales esos significados se realizan. Estamos ante una teoría que intenta explicar el lenguaje a partir de reglas vinculadas al uso, es decir, de reglas que forman parte del sistema mismo, pero que además se relacionan con... Espera un momentico. Esto se salió de tono.
que forman parte del sistema mismo, pero que además se relacionan con la puesta en uso de este sistema. Entonces aquí estamos hablando de eso, precisamente lo que menciona Halliday, de la realización del habla dentro del contexto. Sin eso no se puede hacer análisis del lenguaje según Halliday, y sin eso no se puede entender la función real de la lengua. ¿Ok? Entonces, habla acerca de formas, aquí en esta parte, decimos que está acompañado de formas a través de las cuales estos significados se realizan. Entonces, Halliday habla acerca de las formas y de los significados. Las formas necesariamente aparecen en la fonología, en la gramática, y no se pueden obviar. Esas son las formas. Las formas son la realización de la lengua. Entonces existen restricciones formales, pero aquí la forma no importa en sí misma, sino funcionando en relación con el significado. Nuevamente explicamos. Las formas se refieren a la realización del habla, tanto cuando se habla o se escucha, como cuando se escribe. Esas realizaciones tienen que existir para que existan las formas. Existen restricciones formales, pero aquí la forma no importa en sí misma, es decir, no importa lo que se dice, sino que importa cuándo, cómo y con quién se dice, funcionando en relación con el significado. ¿Cuál es la función que le estoy dando yo a lo que estoy diciendo? ¿O cuál es la función que estoy dando yo a lo que estoy escribiendo? Eso es lo que importa dentro de este estudio del funcionalismo. Las formas y los significados, la relación entre formas y significados. Lengua, significados y contextos. La lengua crea significados y al mismo tiempo los crea. Al mismo tiempo que los crea, permite intercambiarlos. Ayuda a intercambiar los significados. La lengua. Recuerden que las lenguas no son entidades neutras o estáticas, sino que son vivas. Las lenguas siempre son vivas y van cambiando. A pesar de que Saussure decía que el signo lingüístico es inmutable, él también decía que era mutable. Es decir, que dependiendo de ciertas condiciones, también pueden ir cambiando. Y la lengua hace eso. La lengua crea, permite crear significados, permite intercambiar significados. Estos significados son de naturaleza social y cultural, de ahí que el contexto sea determinante. El significado está restringido, limitado a la comunicación en la que se interactúa. Entonces les voy a dar un ejemplo. No sé si suceda en otras partes del país, pero cuando uno va a un almacén o a una tienda, las personas en Colombia, bueno, acá en Bogotá por lo menos, dicen, me regala 1 libra de azúcar. Fíjense que la palabra regalar, de acuerdo al uso estricto de la lengua, es dar algo gratis, ¿cierto? Dar algo a voluntad. Eso implica regalar. Pero este significado puede ser intercambiado. Fíjense que aquí estamos cumpliendo estas condiciones. Estos significados son de naturaleza social. En convención, nosotros hemos acordado que para nosotros regalar cuando estamos en una tienda es vender. Véndame algo. ¿Sí? Eso es una convención. Acá estamos hablando de esa naturaleza social y cultural del significado. El contexto, que es esa tienda, ese almacén, es el que determina que esa palabra pueda ser usada así. Y las personas que están haciendo uso son los que están, pues son los que saben que eso se puede dar en ese contexto. ¿Ok? Es muy diferente cuando usted va a la casa y usted le dice a alguien me regala algo, porque ahí ya no está pidiendo que usted le venda, que le vendan algo. ¿Ok? El significado está restringido, limitado a la comunicación en que se interactúa. Nuevamente aquí el contexto nos determina que esa palabra regalar significa algo determinado. Está restringido allí. Si se sale de ese contexto ya pierde su significado. Ya no estaríamos haciendo uso de del mismo significado con esa forma. ¿Ok? Entonces, la lengua, el significado y los contextos son determinantes también acá.
El sujeto hablante es un actor social. El sujeto hablante deviene de un actor social. O sea, hay un rol o hay un papel. Fíjense acá que es bastante importante esto en las funciones del lenguaje. O sea, la comunicación no se da porque sí. Existe un rol o un papel del sujeto hablante. Adecua su lenguaje a la situación. Utiliza registros de acuerdo con las distintas situaciones interaccionales. ¿Saben ustedes qué es un registro? Cuando hablamos de registro en lingüística, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de registro, nos referimos a el uso del lenguaje, al uso que nosotros le damos al lenguaje en los diferentes contextos en los que nos movemos. Por ejemplo, en este caso, en este estricto momento, mi rol es el de profesor. Yo no puedo estarles hablando a ustedes como si fueran mis amigos. Mi registro no es lo mismo que cuando yo cumplo el rol de amigo o cuando yo cumplo el rol de papá. Mi registro cambia. La manera como yo hablo, la manera como entono, las palabras que utilizo, incluso la forma como articulo las palabras, también puede llegar a cambiar de acuerdo al papel o al rol que estoy cumpliendo en ese momento. ¿Sí es comprensible la idea de registro? Entonces puede haber un registro formal o un registro informal, un registro familiar o un registro, ¿cómo pudiéramos decir este tipo de registro? Cuando no es familiar. Bueno, cuando uno le habla a un desconocido, uno no le habla igual, ¿cierto? Entonces hay diferentes tipos de registro. ¿Formal? Formal puede ser cuando estamos hablando, pero por ejemplo, si tú estás en un bus y le vas a hablar a una persona, pues tú le hablas de manera formal, pero no tan formal como si estuvieras enfrente de la clase. ¿Cierto? Okay. Coloquial. Coloquial puede ser. ¿Cierto? Entonces depende de la situación, uno puede variar el registro. Los registros cambian, ¿no? Todo depende del rol que estemos cumpliendo. El lenguaje se conforma a partir del uso que los hablantes hacen de su lengua en el momento que interactúan con otros, ¿no? Entonces, fíjense acá. Cuando ustedes piensan, por ejemplo, yo siempre, bueno, acá me pongo de ejemplo, porque cuando uno planea su clase, uno planea qué es lo que va a decir, no exactamente las palabras que va a decir, pero sí cómo hablar en ese momento. Y en ese momento me conformo o conformo mi lenguaje para que pueda expresarme delante de ustedes. Es en el momento en el que se habla que uno toma ese tipo de decisiones. ¿Ok? Entonces es bastante interesante este asunto. Porque ya no se va, recuerden, esto ya no se va hacia lo ideal, sino se va a lo real, al hablante per se, ¿no? Entonces, pensemos, bueno, es una cuestión que yo siempre he pensado y cómo evalúo algunas cosas. Pensemos en los vendedores de los buses. Quienes viven en Bogotá o en otras ciudades de pronto, no sé muy bien la situación. Ahora en Bogotá nosotros tenemos un fenómeno y es que hay vendedores de buses que son de Colombia y vendedores de buses que son venezolanos. Cuando uno analiza el discurso, el registro de ellos es distinto, no solamente por el acento, sino por la forma de dirigirse al otro. Tanto el bogotano como el venezolano, las palabras que utilizan son distintas, las expresiones que utilizan son distintas. Yo viajo en bus constantemente y uno escucha y va cogiendo como patrones, ¿no? Pero ellos lo formalizan en ese momento, cuando se suben al bus. Cuando ya se bajan son otras personas, ¿no? Los vendedores, tanto los colombianos como los venezolanos. Sus registros cambian, porque en el momento ya no están interactuando con un fin o una función, ¿no? Entonces, también cumple ahí un
papel importante el ser actor social como sujeto hablante. Pasemos adelante. Señor. Disculpe, profe. Por ejemplo, algo que uno nota es, por ejemplo, el discurso, la manera en que hablan los en entrevistas durante partidos o después. Todos manejan la misma forma para hablar, ¿no? Entonces hablan como en equipo, que usen ciertas palabras y todos ellos manejan, son similares, pero por fuera de ese entrevista, esa manera de lo que están hablando, ya tienen su discurso, por así decirlo, el normal, ¿no? El neutro. Sí, claro, y eso sucede en todas las situaciones, incluso en el discurso político también funciona, ¿no? Las entonaciones del discurso político son particulares en para ciertas personas. Eso funciona en todas partes, incluso la manera de utilizar el lenguaje, las estructuras que hacen, digamos, las palabras que utilizan. Todo ese tipo de cosas se pueden analizar desde una mirada desde una perspectiva funcionalista, desde lo que Halliday, presenta o plantea. Uno puede hacer análisis del discurso, que es una forma de investigar también. Análisis del discurso. Y les cuento que es bastante interesante lo que uno puede llegar a lograr con esos análisis del discurso. Ahí está, para que piensen para sus proyectos de grado, hacer análisis del discurso. No es fácil, pero es interesante. El significado se constituye en la interacción porque ese significado tiene una dependencia sociocultural. Nuevamente, o sea, el significado de lo que yo estoy diciendo tiene se constituye, el significado se constituye porque yo lo estoy diciendo en cierto momento y en cierto contexto. ¿Ok? Es, por ejemplo, lo que estoy diciendo en este momento, hablando del significado. Si ustedes no estuvieran en contexto, si ustedes no fueran estudiantes de lenguas, en este caso de inglés, sino que fueran otra persona, posiblemente no estarían entendiendo lo que estoy hablando. Pero como ustedes han tenido un bagaje, ustedes ya entienden de lo que yo estoy hablando. Entonces, el significado de lo que yo digo se constituye socioculturalmente con ustedes. Se constituye con ustedes. Sin ustedes no tendría ninguna razón de ser. El lenguaje no puede pensarse sino en contexto, nuevamente. Contexto es determinante. El contexto social es determinante, ya lo dije. Es a diferencia de Chomsky, ya lo habíamos hablado, hablante ideal, sujeto, actor social. Es lo que necesitamos entender acá. Ya somos actores sociales, ya no estamos hablando de el idealismo chomskiano. Bueno. Textos y contextos de situación, la consistencia en registro. Halliday piensa que el lenguaje es una semiótica social, es decir, un sistema de opciones que responden a las necesidades de los hablantes que producen e interpretan textos. Nosotros, por naturaleza, digámoslo así, ejercemos la función de, hacemos análisis semiótico. Semiótico en el sentido de que tratamos o interpretamos lo que los otros dicen. Eso es un análisis semiótico. ¿Ok? Todos. En este momento ustedes están haciendo análisis semiótico. Porque están interpretando lo que yo estoy tratando de decir. O están interpretando lo que está en la diapositiva. Eso es un análisis semiótico. Que hay análisis semióticos más profundos y más reflexivos, es cierto. Pero todos somos analistas del lenguaje en cierto sentido. Damos una interpretación y damos un significado a lo que nosotros estamos escuchando. Bueno. Texto o discurso. Entonces acá ya hay una diferenciación entre texto y discurso. Un texto o discurso es, en principio, cualquier cosa que se diga o se escriba. Es una opción concreta en una situación determinada a partir de un sistema que permite una inmensa variedad de opciones. Tradicionalmente,
Holiday sugiere que la gramática ha fijado a la oración como su límite superior. La gramática funcional presentaría la ventaja de ir más allá de esas fronteras, sin dejar de lado los niveles inferiores. Cuando él habla acá de la gramática fijando la oración como su límite superior, está haciendo referencia a lo chomskiano, a la gramática generativa, donde el análisis de la oración se limita a revisar la relación que la palabra tiene con respecto a la otra. Sí, esas funciones que veíamos de los árboles, de lo generativo de Chomsky, esas funciones, eso mismo es lo que está diciendo acá. Pero para Halliday, la gramática funcional presenta esa ventaja de ir más allá de esa frontera. Es decir, da lugar a una interpretación mucho más allá, muy superior, de niveles, digamos, va más allá de esos niveles inferiores. Si ustedes pudieran en algún momento echar una mirada al libro de Halliday y a la gramática, o a la gramática funcional, no me acuerdo cómo se llama, Functional Linguistics se llama el libro, y está en inglés. Ese Functional Linguistics lo que habla es acerca de las relaciones de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, de una palabra dentro de un contexto y cómo esa palabra denota ciertas cosas dentro de ese contexto. Eso se puede ver allí en Halliday y va más allá de simplemente la relación sintáctica, ¿no? Hay una relación semiótica que se establece a través de las palabras. La gramática funcional, entonces, es una gramática del sistema como una gramática del texto. Se entiende el texto como todo lo que se dice. Se entiende el texto como el discurso completo. No se puede fraccionar. El texto y la situación. Es otro aspecto de lo que Halliday menciona. El texto que resulta posible gracias al sistema siempre aparece en un contexto de situación. Por lo tanto, resulta imprescindible determinar cómo es ese contexto situacional. Entonces, lo primero que determina el hablante es el contexto. ¿Dónde está situado? Se entiende por situación como la estructura de un tipo de situación que se presenta o que se representa como un complejo de 3 dimensiones: campo, tenor y modo. Esa es la situación. Entonces ya vamos a mirar qué es el campo, el tenor y el modo para entender la situación. Contexto de situación, estructura semiótica. Halliday afirma que el texto está incrustado en un contexto de situación. También es al revés. El contexto de situación está insertado dentro de un texto. Está expresada o encerrada dentro del texto, siendo este contexto de situación una estructura semiótica. Contexto de situación. Y considera a los factores situacionales como determinantes del texto. El primer factor de esta situación es el campo. Es la clase de acción social o tema que está teniendo lugar y que está generando el texto. Incluye la intención o el propósito del hablante o escritor. El campo es la clase de acción social. Abarca 2 factores situacionales: el escenario en el cual el discurso tiene lugar y el tema o sucesión de temas. Entonces no es lo mismo estar en este escenario virtual a estar en un escenario presencial. Y no es lo mismo tener, por ejemplo, yo tengo clase con John el miércoles, el viernes, y es una clase totalmente distinta. ¿No? El tema es distinto, la situación es distinta, aunque el escenario sea el mismo. Entonces el escenario y el tema también tienen que variar. Pudiéramos pensar precisamente en eso, en el salón de clase. Cuando ustedes tienen clase, ustedes tienen ese campo, es decir, el campo de acción donde se desempeñan, donde actúan o interactúan con sus estudiantes, es el mismo salón todos los días, pudiéramos pensar. Pero el tema o la sucesión de temas siempre va a ser distinto, va a variar. Entonces ese campo también
tiene variaciones. Cambia de intención y cambia de propósito. Existe, dice Halliday, que existe un tercer factor, que también es importante acá tenerlo en cuenta, y está relacionado con las intenciones y propósitos también del hablante. Pero este tiene que ver con la ideología. Esta ideología se podría definir como la manera en que el hablante entiende y actúa sobre su experiencia. Y esas ideologías se dan a través de, pues la cultura es un factor importante para determinar las ideologías. ¿Ah? Las relaciones interpersonales también, y lo que uno lee, pudiera pensarse también que pueden darle a uno una manera de ver el mundo, una manera de entender el mundo. ¿Sí? Entonces volvamos al salón de clase. Muy seguramente una clase con Iván no es lo mismo que una clase con Giovanni. No quiere decir que uno de los dos sea mal profesor o sea buen profesor. Simplemente tienen una forma de ver el mundo distinta y un contexto distinto. Incluso una clase con John Jairo es una clase que sería distinta a las otras clases porque cada uno tiene una forma de ver el mundo de manera independiente, ¿no? Aunque todos seamos colombianos, aunque todos hablemos el mismo idioma, las ideologías siempre cambian. Las experiencias de vida me llevan a mí a pensar de manera distinta. Eso es lo que implica acá también el campo. Esos tres aspectos, las intenciones, los propósitos y las ideologías. Vamos a mirar el segundo aspecto de la situación y es el tenor. Es la relación entre los participantes en el acto comunicativo y su tipo de interacción, abarcando el estatus, el rol de los participantes, sus actitudes, intenciones relacionales, relaciones sociales, etc. Puede definirse como el ambiente personal del texto. También se expresa a través de las expresiones faciales, la dirección de la mirada, gestos y posturas. Entonces fíjense que aquí ya Halliday va más allá de la lengua y se mete también al lenguaje. La mirada, los gestos, las posturas, las relaciones sociales, el rol de los participantes, las actitudes, las intenciones, todo esto tiene también que ver con el lenguaje, con la idiosincrasia, con lo ideológico. Lo ideológico también interviene dentro del tenor, esa relación entre los participantes en el acto comunicativo y su tipo de interacción. Recuerden que ese es el tenor. El campo es la clase de acción social o el tema que está teniendo lugar y en el que se está generando el texto. ¿Ok? El tenor es la relación. Lo ideológico menciona acá que también interviene aquí relacionado con las actitudes e intenciones de los participantes. Se podría añadir el aspecto de la sinceridad en la interacción comunicativa y la actitud del hablante o escritor hacia el tema. Eso también es importante, el tenor. Y el último aspecto de la situación es el modo. El modo es el medio usado como canal de comunicación, la manera en la cual el contenido es comunicado, hablado, escrito, improvisado, preparado, como sea. Es el modo, el canal de comunicación. El género o modo retórico del texto, como el narrativo, didáctico, persuasivo, etc. Todo ello está relacionado y realizado por los participantes para una determinada situación. Y eso va a influir en la organización del texto, su vocabulario y su gramática. Entonces, nuevamente, por ejemplo, si pensáramos en la realización de las actividades, es muy diferente a como ustedes realizan una actividad como la que hicieron de Powtoon, cuando tenían que hablar, o algunos escribieron, y de hecho, esa escritura es muy diferente a como la realizaron en la reseña crítica. El modo, digamos que en este caso, el medio de comunicación era escrito, pero tenía cierto tipo de diferencias, ¿no? Entonces, que tiene que ver con el género del escrito. O cuando uno habla, también utiliza diferentes medios de comunicación, o canales de comunicación, ¿no? Y eso también hace que las cosas varíen. Por ejemplo, en este momento estoy utilizando el computador, eso me hace ser más formal, tratar de ser más claro. Si estuviéramos frente a frente,
el canal de comunicación sería diferente. Incluso ustedes estarían mirando mis movimientos, estarían mirando muchas cosas que pueden determinar, obviamente eso tiene que ver con el tenor, pero que pueden determinar también la función del lenguaje que yo estoy utilizando en este momento. ¿Ok? Ok. Dice acá que el modo no debe entenderse como la sustancia física de la lengua, los sonidos o las grafías, sino como las condiciones y organización de la lengua para la comunicación. Son las condiciones. El contraste más importante aquí es entre lengua hablada y escrita, y por ello en el mismo o diferente escenario físico y temporal. Entonces, no son los sonidos o las grafías, sino es el contraste, perdón, es las condiciones y la organización de la lengua, lo que es importante en el modo. Entonces ya tenemos acá que esta situación que estaba compuesta por el campo, el tenor y el modo, el campo entendido por la clase de acción social, el tenor, la relación entre los participantes, y el modo, el canal de comunicación que se utiliza, podemos entender entonces la situación. El registro, campo, tenor y modo configuran el registro. Los tres aspectos configuran ese registro. El registro es la variedad de la lengua determinada precisamente por el contexto de situación, y ya les había hablado del registro. Registros formales, registros informales, registros familiares, ¿cierto? Diferente tipo de registros. Para Halliday y Hassan, género y registro son sinónimos. Ellos tienen esto como sinónimos. En sociolingüística uno entiende registro de esa manera. El registro se da por niveles sociales también, por situaciones, eso es diastratía, diafasia, por regiones. No es lo mismo como hablan en Cali, no es lo mismo como hablan en Barranquilla, a como se habla en Pasto, en Cúcuta o en Pereira. Son registros diferentes, debido a que el contexto de la situación también lo determina así. Ahora sí vamos a las funciones del lenguaje, porque pues estábamos hablando del funcionalismo y estamos hablando de que el contexto determina las acciones, o más bien el lenguaje o los significados, el contexto, el registro es importante, y dentro de ese registro el campo, el tenor y el modo son elementos que hay que tener en cuenta. Pero las funciones del lenguaje, que son las que se dan dentro de ese acto del habla, pues establecen también ciertas relaciones, o también establecen ciertas, digamos que existen ciertas categorías. Halliday menciona tres grandes categorías o metafunciones, funciones o metafunciones del lenguaje. Se constituye entonces en la primera, la función conceptual, la segunda, la función interpersonal, y la tercera, la función textual. Digamos que esto es comprensible también si ustedes hicieran análisis del discurso. Yo diría que el orden del análisis del discurso se invertiría desde la función textual a la interpersonal a la conceptual. ¿Sí? Porque el nivel más bajo es la función textual. Esos son los niveles funcionales semánticos que Halliday propone. Y el nivel más alto de abstracción es el nivel conceptual, la función conceptual. La función conceptual es la expresión del contenido, el uso de la lengua para representar cosas, ideas y relaciones. Por eso se llama conceptual, porque genera un concepto. El contenido puede ser sobre el mundo físico que nos rodea o sobre el mundo interior del individuo. Así pues, se puede decir que tiene dos partes, la conceptual, la representación de la experiencia o del contexto de cultura en términos de Malinowski, y la lógica, que expresa las relaciones lógicas abstractas que derivan de la experiencia. Pero fíjense que esta función conceptual se entiende a partir de la persona que está expresando la idea. ¿Sí? No se entiende, bueno, se puede entender en términos generales, pero es por la persona la que expresa ese concepto.
o esa idea, ¿no? Y es desde ahí que se tiene que empezar a abstraer lo conceptual. Lo interpersonal o la función interpersonal es el uso de la lengua para interactuar con otros, expresando nuestros sentimientos y actitudes. Tiene que ver con las funciones sociales, expresiva, la conativa de la lengua, la función social, expresiva y conativa de la lengua, que esas funciones vienen desde Jacobson y que expresan pues diferentes tipos de funciones, es decir, de relaciones entre los hablantes, ¿no? La conativa que tiene que ver con esto de pedir y la expresiva de expresarse. Es el conjunto de estructuras gramaticales, esa función interpersonal, las palabras, entonación, etcétera, que permite persuadir, suplicar y pretender. Es decir, esa función interpersonal debe tener un efecto en el otro. Pretende tener un efecto en el otro. Entonces, pónganse a pensar un poco desde esta perspectiva en los libros de literatura que ustedes han leído. Obviamente esos libros tienen una función conceptual porque quieren mostrar un concepto, ¿no? Si pensáramos en un libro de Gabriel García Márquez y su realismo mágico, las ideas que él tiene cerca de un pueblo latinoamericano como el nuestro, o un país latinoamericano como el nuestro, y todas las implicaciones ideológicas que esto tiene, ¿no? Pensar también en el amor en los tiempos del cólera, cuando este tipo de relaciones o este tipo de escenarios formaban ciertas ideologías y conceptos. Eso es lo que expresa como concepto. Pero ese interpersonal es lo que hace que él pueda apelar a sus sentimientos incluso. Cuando ustedes lean, bueno, cualquier autor, ustedes leen cualquier autor, ustedes incluso pueden llegar a pensar o sentir lo que ese autor quiere transmitir. Y es por medio de esa función interpersonal que lo logra. ¿Sí? El cómo se dice, que es lo que pretende hacer él. Persuadir, suplicar, enternecer, todo ese tipo de cosas. Y obviamente cuando un discurso es hablado, pues se nota más, ¿no? Por eso los grandes escritores tienen la facilidad de transmitir sentimientos por medio de sus palabras. Y la última función, que es la función textual, que para mí, si vamos desde lo más simple, digamos, a lo más complejo, está la primera, la más simple. La función textual es el uso de los recursos lingüísticos. Es el uso de los recursos que la lengua posee para crear el texto. Entendiendo el texto como una unidad de significado, entendiendo el texto como algo que se dice o se escribe. Se trata de dar al texto significado, organización, continuidad, información, énfasis. Esta organización tiene que ver con la gramática, tiene que ver con la sintaxis, la continuidad con la coherencia, la información pues con el contenido, con que sea significativo, si se da énfasis a ciertos aspectos. Eso tiene que ver mucho más con lo textual como tal. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, lo que está aquí escrito. Si está bien escrito, si la coma está bien puesta, si el punto está bien puesto, si el es un es y no un son. Ese tipo de cosas son las que, digamos que la función textual es la que entiende o la que pretende ahí mostrarse. El uso de los recursos que la lengua posee para crear el texto. Entonces repasamos acá. Conceptual, ideologías también, maneras de ver el mundo, representaciones, ideas y relaciones. Eso es lo que se presenta en la función conceptual. Interpersonal, la manera como me relaciono con el otro, la manera como interpelo al otro y la manera como el otro se ve afectado por el texto. Y la función textual, cómo se escribe o cómo se dice. El uso neto, el simple uso de los recursos. Esas son las tres funciones básicas que Halliday presenta. ¿Okay? A partir de eso, él elabora toda una teoría compleja de otros tipos de cosas, relaciones que podemos o que ustedes pudieran analizar más adelante. ¿Listo? Entonces hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí ha sido esta presentación de la función de qué? De la lingüística sistémico-funcional de Michael Halliday.
Una de las actividades que está allí planteada en el aquí en la guía de estudio es que ustedes puedan mirar dentro de la unidad número 2, estructuralismo generativo, perdón, de la unidad número 3. Ya no la 2, sino la 3. Vamos por acá. El texto de las metafunciones del lenguaje. Este texto del capítulo 7, la lingüística sistémico-funcional de Michael Holiday, que es más o menos lo que se ha expuesto el día de hoy. ¿Ok? Con las comparaciones con Chomsky, texto con texto, el registro, los campos, el tenor, el modo, que presenta ejemplos, los contextos de situación y otras cosas. Acá las metafunciones del lenguaje. Entonces acá ya habla acerca de los niveles de la gramática, semántico, léxico gramatical, fonológico y todo lo demás. No lo hemos visto todo porque de todas maneras ustedes tienen que leer algunas cosas. Acá, por ejemplo, mire, funciones del lenguaje, la estructura en la cláusula, presenta un ejemplo de 100 años de soledad. ¿Ok? Para que lo puedan observar, no tiene sino 10 paginitas, para que lo puedan leer y puedan empezar a hacer su producto de la próxima clase. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta? No, señor. Es muy difícil lo sistémico funcional de Halliday. Digamos que a grandes rasgos, este curso planteaba presentar algunas cosas importantes dentro de la lingüística que a veces se dan por sentado, pero que no se estudian a profundidad. Incluso, dentro de este curso no se estudia a profundidad casi que ninguna de las cosas, es decir, solamente se da un barrido general acerca de la lingüística, ¿no? Ya estaría en sus manos poder hacer un estudio más profundo y más concienzudo de lo que se tiene que hacer. Una última cosa, compañeros, señores. Como es una sola la actividad que van a subir, una sola, por favor, subámosla y pongámonos todos de acuerdo, la subimos aquí, en el 3.1, para que no la pensemos a subir aquí y acá, porque si deciden hacer un juego, entonces lo suben acá, o un video lo suben acá. No, subámoslo todos en este. De hecho, voy a ocultar este, para que no nos confundamos. En este 3.1 subimos todas las actividades y ahí quedamos al día. ¿Listo? Tengo que hacer un cambio acá. Profe, una pregunta. Señor. Bueno, si nosotros hacemos el juego en PowerPoint de 20 diapositivas o 25, ¿el juego no queda muy pesado para la plataforma o la plataforma resiste cualquier peso? La plataforma tiene miramos cuánto resiste de peso, si no estoy mal son 5. Lo miramos acá. Acá pongámosle 22 de una vez, 29 de una vez. Son 20 megas. ¿20? 20 o 25 megas, no recuerdo bien. Venga, miramos. Porque pero no, una presentación no pesa tanto. Depende. O sea, pues... Es que la presentación muchas veces puede traer fotos o audio y eso hace que pese más. No, pues en ese caso sí. Pero ahí le tocaría buscar en las imágenes que no tengan tanto peso cuando las vaya a utilizar o manejan Photoshop o algo. ¿Dónde está eso? A título personal, me pasó de que otra materia, me tocó subir una presentación en PowerPoint y estaba muy pesada, me tocó reducirle. Entonces, esa parte sí es importante saberla.
Porque lo que pueden hacer también es, si, así como hicieron algunos con la línea del tiempo, que la compartieron por el Drive. Si la comparten por el Drive, no hay ningún problema. Ujú. Para que no tenga ningún tipo de... Ay, por acá estaba eso. No, no está. Antes estaba el límite de las subidas. Pero ya no está. Configuración de la entrega. Vamos a mirar. No. No, ya no está. Sí, sí, si tienen algún problema con eso, con la subida, pues mandan un link. Lo suben al Drive. Pueden subirlo a Google Drive y yo tengo acceso, pues yo tengo Gmail y lo puedo mirar. ¿Listo? Sí, así lo hicieron algunos con la línea del tiempo y no hubo ningún lío. ¿Ok? Ok. Bueno, muchachos, entonces, Pero, profe, entonces, ¿cómo va a tener que hacer el juego? Lo perdimos. César se congeló. Profe, una pregunta. ¿Usted no por qué no subió la clase pasada el video? ¿No lo subí? No. Porque se me Aló, olvidó. aló, aló. César, ya, pregunte. Sí, No, ya. yo ahorita lo subo. Ahorita lo subo. Lo subo los dos. Se me Bueno, pasó. gracias. También las diapositivas, gracias. Ah, ok. Sí, bueno, listo. Y Profesor, no sé si de pronto escuchó la pregunta no, no que hizo. escuchamos. Se Bueno, es que se congeló. detuvo. Ok. Lo que pasa es, entonces, tenemos que hacer el video o el juego relacionado con los dos temas que están faltando. Sí. ¿Es posible mezclar las dos cosas, que es actos del habla y... ¿Cuál es el otro? El de funcionalismo. Ok, funcionalismo y actos del habla. ¿Es posible? ¿No queda como muy montado una cosa a la otra? No, pues pregunto. No. Ok, Los actos de habla realmente dependen mucho también de las funciones, o sea, surgen casi que de las funciones del lenguaje y los actos de habla se analizan a partir de la función de lo que se está diciendo, ¿sí? Entonces también pudiéramos relacionarlo desde ahí, sino que se da también dentro del contexto y también se da en hablantes reales, no ideales, las funciones, el acto del habla. ok, sea Entonces, en contextos reales. sí, Situaciones reales, perfecto. Ok, ajá. entonces quedamos para el 29. Sí, para el 29. Ok, ¿Listo? muchísimas gracias, profesor. Bueno, señores y señoras, entonces que pasen buena noche, feliz semana, que puedan leer lo que tengan que leer y nos vemos la próxima sesión. La próxima sesión será la última sesión que vamos a tener, ¿ok? Vamos a hablar acerca de los actos de habla, hacer como un resumen, si quieren vayan leyendo para que puedan traer ejemplos y cerramos nuestra sesión. Ese mismo día les abriré la posibilidad para que hagan la autoevaluación de una vez. ¿Ok? Bueno, muchas Perfecto. gracias. Nos estamos hablando. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche, gracias. Está muy bien. Bye.